del elemento más el esfuerzo que soporta el agua. Hicimos un repaso acerca de los 3 estados en los cuales puede estar el suelo en la naturaleza, que es el estado seco, el estado parcialmente saturado y el estado saturado. ¿Listo? Vimos que cuando el suelo está saturado, todos los poros están llenos de agua y solamente en ese estado o a partir de la saturación del suelo es que podemos calcular el esfuerzo neutro. E hicimos un ejemplo en el cual tomamos 3 estratos de suelo, que es este ejemplo que está acá. Con estos 3 estratos de suelo les colocamos a ellos unas dimensiones, que son estas que están aquí. Colocamos la posición del nivel freático y les dimos arbitrariamente también unos valores de peso unitario. ¿Sí? Aplicamos la ecuación en donde el esfuerzo total, ¿sí? Despejando de la ecuación que les expliqué, si yo al esfuerzo total le quito el esfuerzo que genera el agua, voy a obtener el esfuerzo real que tienen las partículas sólidas, es decir, el esfuerzo efectivo. Después de calcular todos los esfuerzos totales, neutros y efectivos, lo que hicimos fue hacer un diagrama de presiones. ¿Sí? El resultado del diagrama de presiones nos dio esto que tenemos aquí. Este diagrama como el rosado que tenemos acá. Este. Y ahí señalamos que esta parte de aquí, que estoy colocando en azul, son los... bueno, dijimos primero que todo el diagrama, todo el contorno de lo azul representa el esfuerzo total. Este contorno que acabo de colocar, esta área mejor, que acabo de colocar aquí representa el esfuerzo efectivo, el esfuerzo neutro, ¿sí? Y que esta área que estoy colocando como una especie de verde me vendría a representar el esfuerzo efectivo. De tal manera que al aunarlas las dos, al sumar las dos áreas, voy a tener el esfuerzo total. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿De eso hay preguntas? No, bro. Listo. Entonces pasemos a la parte de incremento de esfuerzo. Vamos a ver 2 metodologías. No sé si esto lo vieron. En mecánica de suelos, se empezaron a verlo. Entonces un poco para la explicación me voy a traer estas figuras. Entonces, en una clase anterior, habíamos dicho una zapata, que es este elemento que tengo aquí, ¿sí? No es más que la prolongación de una columna. No es más que la prolongación de una columna. Y que esa columna trae parte de la carga de una edificación, ¿sí? La parte de la carga de una edificación y la va a transmitir al suelo, ¿sí? El suelo estaría acá abajo. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar de la superestructura, que es la edificación, bien sea una vivienda de 1 o 2 pisos, o un edificio de 10, 15 pisos, ¿sí? O hasta una vía, que también pesa. Lo que pasa es que aquí la asignatura la orientamos hacia las estructuras tipo habitacional, tipo institucional, es decir, las edificaciones. Entonces,
como el suelo no tiene la misma capacidad para soportar esfuerzos que tiene el concreto, y además muchos de ellos son muy deformables, entonces nosotros esa carga no la podemos transmitir a través del área de la sección que tiene la columna, ¿sí? Entonces esa carga, para reducir la presión que ella va a generar sobre el suelo, para reducir la presión que va a generar sobre el suelo, tenemos que ampliar esa columna, y esa ampliación de la columna se llama zapata. Esa ampliación de la columna se llama zapata. ¿Para qué? Para tener nosotros una mayor área y que esta carga puntual aquí que tenemos aquí en una, y reducir así de esta manera la presión que se transmitiría al suelo si solamente la colocáramos sobre la columna, o sea, si directamente apoyáramos la columna sobre el suelo. Entonces la zapata viene siendo nada más que la ampliación de la columna para reducir la presión sobre la masa de suelo. Un poquito lo armé poco a poco acá para que ustedes entendieran este diagrama que tengo acá, este de acá, ¿sí? Es el mismo diagrama, de pronto ya en bidimensional y no tridimensional como aquel. Entonces, esta carga que tengo aquí igual la transmito a la zapata, se transmite una presión y esa presión se va a transmitir a la masa de suelo. Eso quiere decir, vamos a sacar un nivel aquí. Que ese nivel que he dibujado ahí, voy a ponerlo acá abajo, sería el nivel del terreno, en donde se apoya la zapata. Entonces nosotros vamos a llamar a la carga que transmite la edificación, que ya ustedes saben cómo calcular esas cargas, porque ya todos han visto análisis de estructuras. Entonces en análisis de estructuras debieron ver cómo calculamos esas cargas. Simplemente hacemos una medida de las estructuras, el techo, las losas, las vigas, las columnas, los acabados, la mampostería, y lo distribuimos en el armazón que tengamos de la estructura. Las estructuras pueden ser de pórticos, ¿sí? Pueden ser porticados, o pueden ser de muros de carga o de otro sistema estructural. Y nosotros calculamos la carga que va a transmitir cada columna de piso a piso hasta llegar al primer piso, donde se va a transmitir al suelo. Entonces, esa carga, esta de aquí, ustedes aprendieron a calcularla en análisis de estructura. Entonces, ¿en qué consistirá el diseño de suelos que nosotros vamos a hacer? Nosotros, a final de año, vamos a aprender a calcular cuánto resiste el suelo, y a ese valor de la presión máxima que le podemos colocar al suelo lo vamos a llamar Q sub 0. Para eso tenemos que estudiar todas las propiedades mecánicas y calcular su capacidad de carga. Después que calculemos ese Q sub 0, ese Q sub 0 lo vamos a meterle un factor de seguridad. Vamos a meter un factor de seguridad, ¿sí? Una vez metido el factor de seguridad, ese Q sub 0 es la capacidad máxima o última que resiste el suelo. O sea, cuando le metamos el factor de seguridad, vamos a pasar de una capacidad última, vamos a pasar a una capacidad admisible, que es una presión, ¿sí? Es una presión. Una presión que resiste el suelo.
Entonces, la azul sería la presión que va a resistir el suelo y que nosotros vamos a aprender a calcular aquí, ¿no? Y de acuerdo a esa presión que resiste el suelo, nosotros que vamos a aprender a calcular a lo largo de todo este semestre, nosotros vamos a colocarle la presión que va a transmitir la zapata, ¿sí? De manera que la presión que transmite la zapata, es decir, la roja, no sea mayor que el azul. Porque si es mayor que el azul, empieza a fallarnos la estructura. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a calcular esta capacidad admisible del suelo. Y de acuerdo a esa capacidad admisible del suelo, lo que nosotros vamos a determinar, ¿sí?, es cuáles son las dimensiones de esta zapata. ¿Qué dimensión tengo que colocarle a esa zapata para que la presión que le transmite el suelo sea menor o igual que esta presión que soporta el suelo? ¿Listo? Entonces, un poquito, volvemos a las clases de física básica, en las que sabemos que Q sub A, que es una presión, va a ser igual a la carga de esa P dividida entre el área de la zapata. A la presión admisible, la presión que voy a transmitir, tiene que ser menor o igual, aquí, tiene que ser menor o igual que la carga que transmita la estructura dividida entre el área, para que eso me funcione bien. Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de este semestre, a calcular esto no solamente para zapatas, sino también para losas, para pilotes. Y además de eso, no solamente que resista con la carga, sino que también sea estable en el sentido deformacional, es decir, que no se deforme mucho. Señores, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra, o si me hace alguna pregunta, que la deje. Listo. Entonces, señores, vuelvo y repito, esta carga la calcula en análisis de estructuras. Esta presión máxima que podemos tener, la calculamos, la vamos a calcular durante todo este semestre. O sea, durante todo este semestre, nosotros lo que vamos a aprender es a determinar cuáles son las dimensiones de los elementos que transmiten la carga al suelo. Una vez tenido esa dimensión, esta presión que se genera en el contacto, por eso lo puse aquí, no sé si está muy pequeño, voy a hacerlo crecer un poquito. Esta presión que se produce aquí, que llamamos presión de contacto, se produce aquí en la interfase entre la zapata y el suelo. Ahí es donde se produce la presión de contacto. Y es lo que nos va a permitir calcular la interacción entre el suelo y la estructura. ¿Listo? Entonces esa presión que se genera aquí en la superficie se va a transmitir dentro de la masa de suelo, ¿sí? Y uno de los métodos para calcular cuánto de esa presión que se genera, en la parte superior, se transmite a cualquier punto dentro de la masa de suelo, es lo que nosotros vamos a hacer hoy, a calcular incrementos de fuerza. Entonces, uno de los métodos para calcular ese incremento de fuerza se llama el método aproximado, que es el que les voy a explicar a continuación. Entonces, conclusión, la presión de contacto es la que se genera en esta superficie de aquí, en el contacto entre el concreto, que es generalmente el elemento con que se hacen las zapatas, y el suelo. Entonces nosotros, de esa presión que se genera aquí, queremos saber cuánto de esa presión llega a esta profundidad o a esta profundidad, o como en el caso que he planteado aquí, a esta profundidad Z, es decir, a este nivel de acá abajo. A este nivel aquí abajo.
Entonces, para ello, los ingenieros de suelos plantearon un primer método, este método aproximado, el cual, son de otra figura acá, el cual plantea que la distribución de fuerzas en la masa de suelo se produce como una pirámide truncada. Imagínense una pirámide de base cuadrada si me movió esto. Vamos a volverlo a la figura. Listo. Una figura de este tipo. Entonces, nosotros siempre vamos a llamar al lado más pequeño de la cimentación, ¿sí? O sea, el ancho lo vamos a llamar B y al largo lo vamos a llamar L, tal como aparece aquí en la figura. Entonces, lo que dice la teoría del método aproximado es que los esfuerzos se transmiten dentro del suelo como si fuera una pirámide truncada, es decir, imagínense una pirámide de cuatro de base cuadrada, ¿sí? Cuya base es un cuadrado, pero que en la parte superior le cortamos la punta a la pirámide, ¿sí? Tal cual como la pirámide de Egipto. Pero le cortamos la punta, o sea, no la prolongamos hasta su vértice, sino que el vértice aquí se corta. Este vértice de la pirámide tendría que venir algo así, ¿sí? Pero está truncado. Entonces, eso es lo que forma. Entonces, el método dice, este es un método 0.5 a 1 en proporción, 0,5, 2.1. Siempre que hacemos una notación así, el horizontal viene siendo el primero y el vertical, que siempre tiene que ser referido a la unidad, tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, cualquier taluto, cualquier pendiente, ya se los dije en la clase pasada, en clase de taludes, cualquier pendiente, siempre la vamos a denotar 2 a 1, quiere decir que por cada metro en vertical que el talud baje, se va a mover horizontalmente 2 metros. ¿Listo? Eso significa una pendiente 2 a 1. Siempre el primero es el horizontal, siempre el último es vertical, y el vertical siempre es el que proporciona, es decir, el que se hace, el que escala, el que se hace igual a 1. Entonces, en este caso, para el método aproximado, tenemos una pendiente 0.5 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro que yo baje en vertical, voy a moverme, desplazarme. La pendiente se va a desplazar 0.5 veces horizontal. Por cada metro que baje, ¿sí? 0.5 me voy a desplazar. Es una pendiente 0.5. Lo que quiere decir que si yo quiero calcular el esfuerzo a esta profundidad Z, ¿sí? Desde la base de la zapata, si yo quiero calcular una profundidad Z, el desplazamiento que se va a producir hacia el costado va a ser el desplazamiento Z medios, ¿sí? O sea, la mitad. Y en este sentido de acá también, bajo Z y Z medios de este lado de acá. ¿Tienen preguntas al respecto? Bueno. Eso quiere decir que de la presión que estoy generando aquí, ¿sí? En la cual, de acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, nosotros dividimos
el valor de la carga que le colocamos encima, lo dividimos entre el área, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es que ese mismo valor de carga la presión la vamos a calcular aquí con el mismo valor de carga, pero ya no dividida entre el área de la zapata, que es B por L, sino entre el área que se me forma a la profundidad Z. Esa área que se me forma a la profundidad Z va a ser igual a B más Z medios, lo cual me va a dar que de este lado, el lado este va a ser B más Z, y de este otro acá también se forma lo mismo, solamente que aquí cambiamos el B por el L, que es la longitud original de la zapata, y voy a tener una distancia L más Z. De tal manera que si yo la presión de contacto, ¿sí? Esta presión de contacto la calculo, aquí no se los coloqué, pero si esa presión de contacto puso C, diga, dime. Si usted dice el área, no sería B por L, o sea, B por Z. No, porque el lado es B, este B que tengo aquí. Este B que tengo aquí, sí, y le sumo el lado Z medios y de este lado Z medios. Entonces vería B más Z. Y de este lado hago lo mismo y es L más Z. Lo que quiere decir es que para yo calcular por el método aproximado, en vez de dividir la carga P, dividirla entre B por L, ¿sí? Que es la presión de contacto, a esta profundidad ya no voy a dividirla entre B por L, sino que voy a dividirla entre B más Z por L más Z. ¿Por qué? Porque el suelo es elástico, ¿sí? Y tiene un coeficiente de amortiguación. ¿Qué quiere decir? Que va absorbiendo parte del esfuerzo. Entonces, el esfuerzo va a variar con la profundidad, es lo que me está diciendo el método. El esfuerzo va a ser mayor acá en la presión de contacto y a medida que voy bajando dentro de la masa del suelo, el esfuerzo se me va a ir reduciendo. ¿En función de qué? De la profundidad. Entonces, si yo quiero calcular la presión aquí, ¿sí? Simplemente aplico esta ecuación que tengo acá. Aplico esta ecuación que tengo acá. La presión de contacto, es decir, la presión en este nivel, va a ser la carga que le coloque dividido por el área de la zapata. El área de la zapata, ¿cuál es? B por L. Pero si yo quiero calcularla acá, ¿sí? Si yo quiero calcularla a este nivel, ¿sí? Entonces lo que voy a calcular es un incremento de esfuerzo. Ese incremento de esfuerzo, voy a colocarlo aquí, va a ser igual a la misma carga P dividido entre B más Z multiplicado por L más Z. ¿Les quedó claro? Sí, ingeniero. Gracias. La presión de contacto, vuelvo y repito, es esta fórmula. Carga igual a B por L. Esa sería la presión de contacto. Pero si yo quiero calcularla a cualquier profundidad, desde el fondo de la zapata hacia abajo, entonces lo que tengo que ir es ampliando la sección según este método aproximado. Este método aproximado fue el primer método, la primera metodología que se empleó, y como su nombre lo dice, es aproximado, o sea, no es fino, no es preciso. Y entonces él se emplea para hacer unos cálculos burdos, unos cálculos rápidos, ¿correcto? Porque no tiene mucha variable matemática, solamente en función de la geometría. Una función sencilla de la geometría se calcula el incremento de esfuerzo. Todavía se emplea para evaluar grandes regiones de manera rápida, es decir, cuando quiero tener una idea de
de la capacidad de la transmisión del esfuerzo de una manera rápida, ¿sí? Y no cuento con los elementos teóricos necesarios, empleamos esto. No se encuentra desfasado, es decir, está en el mismo orden de magnitud que pueden darnos otros métodos. Ahora vamos a hacer una revisión comparándolo con el método que tenemos abajo, el método de Newman, a ver qué tan desfasado está un método respecto al otro. No sé, señores, coméntenme, ¿eso lo vieron en mecánica de suelo el semestre pasado? Ingeniero, buenos días. Hola. O sea, personalmente, pues por mi lado, yo no lo di. Okay. Yo ese tema no lo di, sinceramente no. No sé si fue por parte del factor tiempo o qué. Sin embargo, pues quería como que usted me colocara en la parte de arriba de la gráfica que tiene, ponerme el nombre del método, para que cuando esté sacando datos lo vaya anotando. Vale. Yo les voy pasando la hoja de cálculo, ¿viste? Y aquí está el nombre del método, ¿viste? ¿Sí lo ves? Ahí está el nombre del método. Sí. Listo. Vuelvo y repito, el objetivo de este... ¿Cómo? Ingeniero, ¿me podría hacer el favor de recordarme qué es AQ y QO? Perdón, QA y QO. Ok, eso me estoy adelantando un poco, pero ya se los... Porque esto es los temas finales que vamos a dar aquí. Este Q 0 se llama capacidad de carga última. Capacidad de carga última. ¿Sí? Esto lo vamos a calcular por allá como a 2/3 del semestre. ¿Cuánto resiste el suelo con base en las propiedades del suelo? Esa es la máxima presión que nosotros podemos colocarle al suelo para que él falle. ¿Sí? O sea, esa es la máxima carga presión que le podemos colocar. Si le colocamos una presión mayor, el suelo va a fallar. Y el suelo falla agrietándose, produciendo desplazamientos altísimos, ¿sí? De acuerdo a las condiciones del suelo. Entonces, eso es lo máximo, la máxima presión que le podemos colocar al suelo. Y esta que tenemos acá, QA, vendría siendo la capacidad de carga, pero admisible del suelo. Todos ustedes se acuerdan que en análisis de estructura, ustedes tomaban las cargas que calculaban y les metían un factor de seguridad, creo que es de 1.6 o 1.4 para carga viva y 1.2 para carga muerta, algo así. No recuerdo eso. ¿Cómo son ahora? Entonces, nosotros también le metemos aquí un factor de seguridad, por eso está en el cociente este factor de seguridad que tenemos aquí. Entonces, si yo la máxima presión que resiste el suelo, le coloco un factor de seguridad, obtengo la capacidad de carga admisible del suelo, que es con la que voy a diseñar. ¿Listo? Es decir, yo no voy a someter al suelo mediante la colocación de la estructura, no la voy a colocar toda la presión que él resiste. Tengo que meterle un factor de seguridad. ¿Para qué? Para salvaguardar la seguridad de la estructura y para absorber posibles errores o equivocaciones que se hagan al momento de la toma de muestra, al momento de los ensayos de laboratorio, al momento del cálculo, ¿sí? Todo eso lo vamos a absorber
dentro del factor de seguridad. Lo mismo es, ese factor de seguridad viene representando lo mismo que ustedes hacen con los factores de carga muerta y carga viva cuando calculan análisis de estructuras. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Si no hay más preguntas. Vamos a hacer un ejercicio para poder identificar esto y que ustedes lo comprendan mejor. Pero haciendo un resumen aquí de tipo gráfico, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, con base en esta carga, ¿sí?, y el área de la zapata, nosotros vamos a calcular una presión de contacto. Esa presión, como les dije, es la presión que hay en la interfase suelo-estructura. Y posteriormente, nosotros vamos a determinar de esta presión de contacto que se me genera acá arriba, que se me genera en este nivel, cuánto de esa presión, ¿sí?, qué porcentaje de esa presión llega o se transmite a una profundidad determinada. Esa profundidad determinada la hemos dado el nombre de Z, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular. De esta presión que se genera acá, ¿cuánto se transmite a este nivel de acá? ¿Listo? Y lo vamos a hacer primero con este método aproximado. Esto es lo que quiero que les quede claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Calculando de la presión que transmite la estructura, cuánto llega a determinada profundidad dentro de la masa de suelo. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esa carga P, ¿sí?, sea de 1000 kilonewtons. ¿Listo? Vamos a suponer que esa carga P, o sea esta, sea de 1000 kilonewtons. Esta es la carga P. Eso, y vamos a suponer que vamos a tener una zapata en la cual vamos a transmitir esa carga. Voy a colocar una carga, una zapata pequeña para que ustedes vean la influencia con mayor amplitud. Entonces vamos a decir que tenemos una zapata de 2 por 3,5 metros. ¿Listo? Eso quiere decir, ya esto se me generó aquí, lo voy a borrar para hacerlo paso a paso con ustedes. Señores, ¿el tamaño de la letra está bien? ¿Quieren que amplíe un poco más? ¿O así están viendo bien? Así está bien. Está bien, pero Bueno, perfecto. Entonces, señores, si yo tengo una zapata de 2 por 3, es decir, si lo viéramos aquí tridimensionalmente, esto sería 2, el B sería 2 y el L sería 3.5. Y nosotros le vamos a colocar aquí arriba la carga. Voy a traerla también para acá. La carga de 1000 kilonewtons. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo esa carga de 1000 kilonewtons. Entonces, ¿cuánta presión de contacto se me genera? La presión de contacto sería el valor de la carga, que es 1000, ¿sí?, dividido por el ancho de la zapata, que es 2, por el largo de la zapata, que es 3. Es decir, simplemente la presión de contacto va a ser la carga dividida entre el área de la estructura, de la zapata en este caso. Entonces, eso me da una presión de 142.85 kilonewtons. Señores, ese pocos cifras decimales, ¿sí?, ni siquiera 2, es más, ni siquiera 1 en unidades de kilonewton es muy representativo. ¿Ok? Porque les explico, un kilonewton, ¿sí?, viene siendo 0.1 tonelada. Para pasar de kilonewtons a toneladas, dividido entre 10. 0.1 kilogramo es
El punto 1 tonelada son 100 kilogramos. ¿Listo? 100 kilogramos. Eso es, pensaría yo que el máximo, la máxima unidad que podemos colocar allí. ¿Listo? Porque ya cuando hablamos de punto 9, como en este caso, de punto 9 kilonewton, estamos hablando de 90 kilos. Eso para una zapata es nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver más adelante, que nosotros vamos a diseñar, por lo menos para aquí, para Montería, con un valor mínimo de presión como de 70 kilonewton por metro cuadrado. Quiere decir que nosotros vamos a diseñar con 7 toneladas por metro cuadrado, o sea, con 7.000 kilogramos por metro cuadrado vamos a diseñar nosotros las presiones en el suelo. Entonces, si nosotros tenemos 90 kilos, que es lo que existe, lo que representa el punto 9 aquí, con respecto a este 7.000 kilos, ¿sí? La proporcionalidad es casi que un 1%. Y como nosotros le metemos factores de seguridad altos al suelo, porque el suelo tiene muchas variables que valga la redundancia, pueden tener mucha variabilidad, le metemos factores de seguridad altos, entonces esos 0.9 kilos que tengamos ahí, al meterle un factor de seguridad de 2.5 o de 3, van a representar 300 kilos de un suelo que resiste 7.000. O sea, es muy baja la influencia de esos valores. Entonces, cuando trabajemos en kilonewtons máximo, 0.9, una cifra decimal. Si ya trabajamos en toneladas, podemos utilizar hasta 2 cifras decimales. ¿Listo? Pero cuando utiliza una cifra decimal trabajando en kilonewton, eso no vendría a ser representativo. Eso está bien, eso sería representativo. Ya ponerle 0.92, ya estamos hablando de 2 kilos en un soporte que está resistiendo 7.000, 8.000, 10.000 kilos, es nada. ¿Correcto? Eso es como comparar el peso de 2 elefantes que tienen 10.000 kilos contra una canasta de huevos o algo así. Eso no va a ser influyente dentro de la capacidad de carga. Entonces, para suelos, yo sé que los estructurales les exigen muchas cifras decimales, pero para aquí y para suelos, trabajando en kilonewtons, con una cifra decimal estaría bien. Y lo que quiero que les quede claro es el por qué, o sea, por qué podemos utilizar, o sea, que logren dimensionar el sentido de la carga. Bueno, entonces sigamos, tenemos una carga de 1.000, la dividimos entre el área, nos dio 142.9. Esa es nuestra presión de contacto, es la presión a este nivel, señores. Entonces yo ahora voy a calcularle una profundidad Z. Vamos a calcularle una profundidad Z de 4 metros. ¿Sí? Quiere decir que desde el fondo de la zapata, ¿sí?, hasta el lugar donde yo quiero calcular la presión, subir esto un poco, hasta el lugar donde yo quiero calcular la presión, hay 4 metros de distancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el método? El método me dice que este incremento de presión, ¿sí?, lo puedo calcular de esta manera. Con esta fórmula que tengo aquí. Entonces, simplemente la pirámide truncada la formamos dejando el mismo valor de la carga P, y esa carga P ya no la vamos a dividir como hicimos acá entre B por Z, sino que vamos a ampliarlo. ¿Por qué vamos a ampliarlo? Porque es la pirámide que se produce aquí, B más Z de este lado y L más Z de este lado. Entonces la voy a dividir entre B más Z por L más Z. Entonces simplemente más el valor de la carga divido, abro 2 paréntesis, porque todo tiene que quedar en el cociente. ¿Okay? Entonces sería el valor de B
más el valor de Z, que colocamos que era 4 metros, y ese sería el lado B más Z. Ahora lo voy a multiplicar por el lado L más Z. Entonces, este sería L y este sería Z. Y el valor que nos dio es 22.22. ¿Qué quiere decir eso? Que de este valor de 140, ya les expliqué esto y eso quedó grabado ahí. Voy a borrar todo esto de aquí para poder tener limpia esta parte de aquí y no se puede ver eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto que acabamos de calcular? ¿Sí? Que de esa carga inicial que obtuvimos de esa presión inicial que obtuvimos de 142.9 acá en el contacto entre la zapata y el suelo, a 4 metros de profundidad y dentro de estos límites determinados por la pirámide truncada, ¿sí?, que forman un cuadrado allá abajo, dentro de esos límites, la presión que se transmite de estos 142.9 kilogramos es igual a 22.22 kilómetros por metro cuadrado. Es decir, en el camino, la presión esta se ha ido reduciendo desde 104. Bueno, no se ha ido reduciendo. La ha ido absorbiendo el suelo desde 142.9 hasta llegar a 4 metros a hacer una presión de 22.2 kilómetros por metro cuadrado. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Para todos? Sí, ingeniero. Entonces, en eso consiste el método aproximado. Es un método de cálculo de cómo se transmite la presión del suelo a partir de la presión que se genera entre el contacto de la estructura y el suelo. Ese es el método aproximado. Voy a dejar la figura grande ahí. Hay muchas metodologías. Voy a emplear una adicional, que es esta de Newman. También está la metodología de Bucinex, la metodología de Westergaard, Fadum, Steinbrenner, entre las más conocidas. Simplemente, si se revisan, ellas dan valores similares y lo que hay que hacerse es casarse con una de estas metodologías para el cálculo del incremento de fuerza. Fadum, como lo vemos en este nomograma, ¿qué hizo Fadum? Fadum desarrolló esta ecuación, ¿sí?, esta ecuación que tenemos aquí, pero hizo muchos cálculos, y lo que logró fue este nomograma. O sea, pueden emplear la fórmula, esa fórmula que tienen ahí largota, o pueden emplear el nomograma para calcular el valor simplemente esta fórmula la podemos meter en Excel y también daría el valor. Se me pasó meterla ayer y es muy larga, así que no la voy a meter hoy. Voy a explicarle con el nomograma, pero el que quiera meter la fórmula en Excel y obtiene los valores con mayor prontitud y sin hacer uso de un resultado que deriva de un gráfico. Entonces, el señor Fadum lo que hizo es, si este es el fondo de la zapata, este que tenemos aquí, que él llama B por A aquí, nosotros le hemos llamado B por L, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el fondo de la zapata sobre el cual colocamos una presión cero, esa presión
es lo que nosotros hemos llamado presión de contacto, que para nosotros dio 142.9 kilonewton metro cuadrado. Lo que hizo el señor Newman fue calcular los esfuerzos, pero ojo, que se producían debajo de la esquina, ¿ya? Debajo de la esquina de la cimentación. Él no lo calcula como una pirámide truncada que forma un cuadrado abajo, sino que simplemente esta metodología sirve para calcular los esfuerzos en la esquina de la cimentación a una profundidad Z. A una profundidad Z. No quiero que se me enreden, pero para utilizar la misma notación que utilizamos para el método aproximado, ya saben que esta A pasa a ser L. ¿Ok? Esa A pasa a ser L. Entonces, ¿cómo se emplea este nomograma? ¿Sí? Tal como vemos allí, Fadún calcula dos valores. Un valor que es M, que es el que va a estar en las ordenadas, y acá en las abscisas, acá abajo, va a tener los valores de N. ¿Sí? Estos valores que tenemos aquí van a ser los valores de N. ¿Sí? Y ellos sirven para calcular algo que vamos a llamar coeficiente de influencia. Coeficiente de influencia que lo tenemos aquí. Esta parte. Ese es el coeficiente de influencia. Entonces, simplemente nosotros, para la zapata determinada, calculamos los valores de M, los valores de N, y con ello nos metemos en la gráfica y calculamos el valor de influencia. ¿Para qué me va a servir el valor de influencia? El valor de influencia, que es lo que vamos a tener aquí, ¿sí? Me va a servir para que nosotros, voy a ponerlo acá en la parte de abajo, multipliquemos ya no vamos a multiplicar la carga, sino ya directamente la presión de contacto la vamos a multiplicar por ese valor de influencia para poder obtener el valor del incremento de esfuerzo. O sea que es un método sencillo. Hagamos el ejemplo. Entonces, del ejemplo anterior, no lo coloqué aquí, pero teníamos que el B era de 2 metros y el Z era 4, ¿sí? Entonces, está amarrado acá arriba con estos valores de B y de Z que tenemos acá, de 2 y 4, ¿sí? Y por eso el valor resultante es de 0.5. Si reviso aquí vemos que tenemos amarrados los valores de B y de Z. O sea, estamos haciendo las mismas condiciones del ejercicio anterior. ¿Listo? Mientras que para el valor de N, que es L sobre Z, o A sobre Z, de acuerdo a esta notación que hay aquí, entonces sería el valor de L era 3.5, ahí está amarrado también, 3.5, dividido entre 4, y el valor que nos va a dar es 0.875. ¿Quedó claro cómo calculamos eso? Sí, ingeniero. Ingeniero. Vale. Ok. Entonces, con esos valores, nosotros nos metemos, el valor de N es de 0.875. ¿Sí? Entonces, estos valores están aquí, fíjense que esto está en una escala semilogarítmica. ¿Qué quiere decir semilogarítmica? Que todos los valores que están aquí del 3 al 9, ¿sí? Hay que multiplicarlos por 0.1, o sea que este valor sería 0.3,
este sería 0.4, este sería 0.5, etcétera. Y de ahí en adelante hay que multiplicarlo. Falso. Sería 0.03, 0.04, 0.05, etcétera. En esta escala desde aquí sería el valor de 0.1, este sería 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ¿sí? Y en esta escala de aquí ya este valor sí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, los valores bases son estos que tenemos aquí. Aquí llega desde 0.03 hasta 0.1. Aquí tendríamos de 0.1 hasta 1 y de 1 a 10. Entonces, como el valor de n de nosotros es 0.875, ese valor estará más o menos aquí entre el 8 y el 9. ¿Sí? Aquí entre el 8 y el 9, en esta parte de acá. Entre el 8 y el 9. ¿Quedó claro eso? ¿Cómo se emplea la escala? Profe, ¿no sería en la parte de acá de la izquierda? Se supone que es 0.805, creo. 0.875. Ajá, no sería en la parte de acá de la izquierda porque se supone que se multiplica por 0.1. Voy a repetirle otra vez porque al principio me enredé. Entonces, para que nos quede claro. Este valor que tenemos aquí es 0.03, ¿ok? 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, hasta llegar a 0.1, ¿correcto? ¿Listo? Después aquí empezaríamos, este sería 0.1, este sería 0.2, 0.3, 0.4, hasta llegar a este valor que es 1, ¿tá? Y después de aquí si arrancamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces, como el valor de nosotros es 0.875, va a ser un valor comprendido entre esta franja de aquí y esta franja de aquí, más tirando hacia el 9 que para el 8. Ahora sí quedó claro. Sí. Vale. Entonces, más o menos aquí por 0.875, yo me voy a subir. Voy a colocar esta flecha para que se vea. Que no me permite un chico para que se vea mejor. Listo. Entonces, ¿hasta dónde voy a subir? Hasta el valor de... 0.5, ¿no? Correcto. Así es. Hasta 0.5. Entonces, me vengo hasta acá. No sé si está volteado. Ahora lo arreglamos. Este es el valor de la curva de 0.5. Entonces voy a subir hasta aquí. Hasta donde corte la curva de 0.5. Creo que está doblada. Vamos a arreglarlo un momento. Muy bien, ¿no? Hasta ahí. Sí, ahí está bien. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el valor. Este sería el punto donde corta la curva del M. Y leemos el valor de la influencia. El valor de la influencia acá. ¿Listo? Entonces podemos decir más o menos que la influencia sería como 0.113, algo así. Y lo colocamos acá, 0.113.
3.11. Listo. Ese es el valor de mi influencia. Entonces, ¿cuánto sería el valor del incremento de esfuerzo? El valor del incremento de esfuerzo es la presión de contacto que se me genera. La voy a traer de acá, que es 142.9, ¿sí? Multiplicada por el valor de la influencia, que es G25. Conmigo, este valor por este valor. Y entonces el valor nos da 16.14. Entonces, al comparar los dos métodos, vemos que el método aproximado nos dio 22.22 y este es un método que nos da 16.1. Pero ojo, este valor, ¿sí?, es calculado en la esquina de la cimentación a 4 metros. Es un valor único, ¿sí?, calculado en la esquina de la cimentación a 4 metros de profundidad. O sea que no podríamos comparar estos valores. ¿Por qué? Porque este es un valor en todo el área que se produce en la pirámide, en la base de la pirámide truncada, mientras que este es un valor esquinero, ¿ya? Un valor que tiende a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque simplemente está más alejado del centroide de la carga. Pero si yo quiero calcular, bueno, primero, antes que nada, ¿quedó claro el ejercicio? ¿Qué es lo que perseguimos con el ejercicio y cómo se emplea el método? Sí, ingeniero. Bueno, entonces no vayamos a pensar que esta metodología simplemente, pero este método no sirve porque solamente se calcula en la esquina. Hay formas de calcularlo en otra parte. Por ejemplo, ahora lo vamos a calcular en el centro. Para eso me voy a hacer ayuda aquí de esta forma. Vamos a colocarle tamaños reales. Entonces estamos diciendo que el B2, voy a ponerlo un poquito más grande para que les quede claro. Entonces voy a poner el doble. O sea, el B lo voy a poner de 4 centímetros. Y el L dijimos que era de 3.5, tengo que ponerlo el doble, que serían 7 centímetros. Tomé la figura que no era. No cogí un cuadrado perfecto, pero tiene un bordecito ahí redondo, pero para no atrasarnos, imagínense que es un cuadrado perfecto. Entonces vamos a ponerle un relleno claro para que podamos hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividir esta zapata a la mitad aquí y vuelve y la dividimos a la mitad aquí. De manera que ahora, en vez de tener, vamos a colocarle aquí dimensiones. Tengo aquí, estos serían los 7 metros, el L. No, son 7 metros. Voy a colocarlo aquí, lo voy a colocar acá arriba. ¿Listo? Eso quiere decir que estoy dividiendo ese L en 3.5 metros aquí. Y 3,5 metros acá. Y por este lado ya tenía, no, mentira, es de 3.5. Yo lo estoy haciendo al doble. Aquí es 3.5. Porque tiene 7 es la dimensión que la doble. Este sería 1.75.
y este sería 1,75 también. Mientras que este que tiene 2 metros, esta parte de aquí tendría 1 metro. Y esta otra parte de aquí que tenemos acá, también tendría 1 metro. He hecho, dividir la figura original, que era de 3,5 por 2 metros, lo he dividido en 4 rectángulos iguales. Por eso lo he dividido por la mitad, que cada rectángulo tiene 1,75 metro. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar uno de esos rectángulos y aplicarle la metodología. Voy a hacerlo acá al lado. Ingeniero, no le escucho, ingeniero. No me escuchas. O sea, como entrecortado, no sé. ¿Para qué me moví un poco? ¿Y ahora? ¿Mejoró? Señor. ¿Mejoró? ¿Lo oí? Sí, profe, sí mejoró. Ok, vale. Entonces, señores, vamos a colocarlo acá. Entonces, ahora mi M, voy a colocarlo aquí, mi M, va a ser de, M siempre va a ser el lado más pequeño. Mi M va a ser de 1 y mi N ahora va a ser de 1,75. ¿Listo? Entonces, calculo mi... No, aquí les estoy explicando mal. Esto vendría siendo mi B y esto vendría siendo mi L nuevo. Vamos a colocarle B apóstrofe, B comilla y L comilla, porque va a ser el de la zapata pequeñita, que es dividido en 4. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a calcular mi M es B sobre Z, en este caso sería 1 dividido entre el Z, que lo tengo acá arriba, que son 4 metros, y el valor me va a dar 0,25. Y mi valor de N va a ser el valor del L', que es 1,75, y eso lo divido también entre el Z, que es 4 metros. Si ustedes quieren, les bajo el Z y el B y todo eso, porque lo tengo amarrado ahí arriba y tengo que subir. ¿Se están entendiendo? No. Bien de esa manera, no hay ningún problema. Ustedes me dicen. Entonces ahora voy a tener un M de 0,25 por 0,438. Entonces, vamos a meternos nuevamente dentro del nomograma con 0,25 y 0,24. Entonces, voy a borrar esta, vamos a copiarla. Entonces me ubico, este 0,10, este 0,20, aquí sería 0,25. En 0,25 y busco 0,438, 0,44. O sea, un punto entre 0,4 y 0,5. Este 0,4, esta que viene aquí, ¿sí? Y la siguiente es 0,5. Vamos a ver, 0,4 es... Debería ser como aquí.
Hay una línea intermedia de apoyo que debe ser la mitad entre 0,4 y 0,5, que sería esta de aquí, sería esta como 0,45, y yo estoy más o menos en ese valor, me vengo por aquí, y más o menos este sería el valor. Un poquito más abajo. Y entonces, obteniendo ese valor, lo pego aquí, y leo mi valor de mi nuevo IN, ¿sí? Que sería algo así como 0.042, 0.43 también. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ok. Entonces tendría un valor de unos 0.048. ¿Cuánto sería el incremento? Ojo, ese incremento solamente sería en una esquina de estas, en cualquiera de estas 4 esquinas de esta zapatica. De esta zapatica 1.75 por 1. Entonces, multiplico el valor de la presión de contacto, que lo tenemos acá, que es 142.9. Lo multiplico por ese coeficiente. Ingeniero, Dime. yo me confundí en eso que usted explicó último. Usted los valores no los buscó al revés. Profe, usted lo puso mal, profe. El O sea, M y es el al revés. N. El N es diferente. O sea, el N es 0.43. O sea, está al revés. El M es O sea, 0.25. el N es 0.438. O sea, tiene que buscarlo ese valor abajo. Y el M es 0.25, o sea, arriba. En Sí, ordenado. señor. Era para decir que estaban pilosos. Ok, perfecto. Ya lo Pues corrijo, sí, muchachos. listo, profe. Bueno. Gracias. Ok. O sea, el 0.438 es acá. 0.4 aquí. Listo. Sí, señor. Por aquí. Y el otro es 0.25, que sería ahí. Sería ahí porque, no, esta línea sí, esta línea es 0.20, está oscura, y la auxiliar es 0.25, es esta, ya se me correcto. Okay. Listo. Entonces sería el punto. Tomamos esta. Y sería aquí, como 0.042. Listo. Bueno, dio más o menos lo mismo. Bueno, dio más o menos lo mismo. Entonces, el incremento de esfuerzo sería 0.042 multiplicado por el valor de la presión de contacto, que es 142.9. Y nos daría una presión ahora de 6 kilonewtons por metro cuadrado. A ponerle las unidades. Entonces, el valor de la presión a 4 metros de profundidad en la esquina de una de esa cimentación pequeña parece que terminó por la unidad aquí. Listo. Bien. Vamos a ver. El valor de la presión ahí serían 6 kilonewtons por metro cuadrado. Pero ojo, eso sería en una de las cimentaciones estas. Podría ser en esta esquina de aquí, ¿sí? Pero como en esta esquina confluyen 4 de esas cimentaciones, ¿sí? Como confluyen 4 de las cimentaciones, este valor de la presión que me genera 1 lo tengo que multiplicar por el número de zapatas que tendría allí. Entonces,
tendría que copiar aquí, pegar el valor total del incremento de presión generado por las 4 zapatas sería igual al número de zapatas, que son 4, multiplicado por el valor de la presión que genera una sola zapata. Entonces tendría 24 kilómetros por metro cuadrado. Entonces vemos que es muy parecido al valor que obtuvimos por el método aproximado, que fue de 22. Bueno, si comparamos este valor con el valor que nos dio por el método aproximado, ya están en el mismo orden de magnitud. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Bueno, señores. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer ahora que el punto en el cual quiero calcular el esfuerzo está por fuera de la cimentación. Calculemos uno por dentro. Ajá. Vamos a calcularlo aquí. ¿Listo? Y vamos a suponer que ese punto de allí se encuentra a 1 metro medido desde el borde. Un metro aquí. No mucho, porque se tiene. Estamos con la zapata completa nuevamente. Entonces digamos que está a 1 metro desde aquí. Y se encuentra también a 1 metro desde acá. Desde esta esquina. El punto estaría aquí. Listo, el punto está ubicado a 1 metro en ambos sentidos respecto a esta esquina de aquí. Respecto a esta esquina de aquí, está ubicado 1 metro en ambos sentidos. El punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo averiguamos cuánto es el esfuerzo ahí? Entonces tenemos que dibujar unas líneas auxiliares. Entonces vamos a dibujar una línea que pase por aquí.
y corte por ahí por el punto. Voy a hacerlo más grueso para que se vea mejor. Trazamos una línea que pase por ahí y trazamos otra línea por el punto, pero en sentido vertical, que pase también por el centro del punto, o sea, por el 1 por 1. Listo. De manera que esta distancia de aquí ya va a cambiar. Esta distancia de aquí ya no va a ser 1,75, sino que va a ser 1. Si esa distancia es 1, esta distancia que sobra acá va a ser de 2.5, porque la zapata tiene 3.5 en total. Entonces sería de 1 por 1 y 2.5. Y esta sí seguiría siendo de 1 por 1. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo hicimos la división? Señores. Sí, ingeniero. Vale. Entonces, yo voy a colocarle nombre a cada una de esas divisiones, a cada una de esas áreas. Entonces, a esta área la voy a llamar en números romanos el área 1, sería esta. Esta sería el área 2. Esta de acá sería el área 3. Y finalmente acá tenemos el área 4. Entonces, voy a hacer una tablita aquí. Voy a poner área. Aquí voy a tener la 1, aquí voy a tener la 2, la 3 y aquí la 4. Entonces aquí voy a calcular su B' en metros y sus L' en metros. Listo. Posteriormente aquí voy a calcular su M, y acá voy a calcular su N, y aquí voy a calcular el número de influencia determinado. Para que no se me enrede con esta celda de aquí, vamos a colocarle el valor de influencia. Entonces, el B' del área 1 es el más pequeño, o sea, sería 1 metro. Y su L' sería, estamos hablando de esta área de aquí, sería 1 por 2,5. Sería su L. Nos vamos para el área 2. El área 2 tendría 1 por 1. El área 3 sería esta de aquí, que sería igual a la misma área esta de aquí. Ah, sí, porque las dividí igual. Ok. Entonces, el área 3 y el área 1 serían iguales. Y el área 4 sería igual a la 2, que sería 1 por 1. Entonces, solamente tenemos que calcular dos valores. ¿Listo? Entonces, calculemos el primer M. Voy a ponerlo acá, para no tener que irme hasta allá. El valor de Z en metros es de 4. Entonces, M sería 1 entre el valor de Z, que es 4, y sería 0,25, mientras que el valor de N sería 2.5 entre 4, que sería esto mismo, es para el área 3. Y para el área 2, entonces tendríamos 1 de 4
Y el mismo 1 entre 4. Este valor es igual a este valor. Y este valor es igual a este valor. Entonces tenemos que calcular dos influencias. La primera para este pareja ordenada y la otra para esta pareja ordenada. Entonces calculemos la de 0.25 por 0.625. Nos vamos acá al nomograma. Voy a utilizar otro color de flecha. Para este ejercicio. Entonces el primer valor es 0.625 en n por 0.25. Entonces nos metemos 0.625 es algo así, en n por 0.25 en m, que es este punto de aquí. Y leemos el valor de la influencia. Y el valor me da unos 0.062, 0.063. Voy a colocarlo. Este valor es 0.063, es el mismo valor de acá. Listo. Y el otro valor, Ingeniero, dígame. ¿no sería 0.053? Porque el 6 está más arriba. Ah, sí, me enredé ahí. Muy bien. Entonces nos vamos acá a 0.25, que sería como aquí. Profe, una pregunta, ese número de abajo en base en cuál lo coge. ¿Ese punto de abajo qué? O sea, en base a qué número lo escoge. O sea, estoy perdido ahí. Ya te digo. Se escoge con base a estos dos números. El de abajo es este, 0.625. Y el de la curva es este, 0.25. Ahora voy a escoger estos dos, 0.25 contra 0.25. Este es el de abajo. Entonces me meto aquí con la flecha azul, miren. Este valor es 0.10, este sería 0.20 y 0.25 estaría aquí. Entonces aquí lo coloco. Ese es el n, ¿listo? Y corto la curva del n de 0.25. Esta gruesa sería la del 0.20 y la auxiliar, esta de aquí, sería 0.25. Entonces, ahí la corté. ¿Listo? Entonces tomo 0.25 contra 0.25 y leo acá el valor. Ingeniero, yo puedo Dígame, interrumpirlo. Me tranquilo. tengo que ir para la siguiente clase. Ah, sí, son las 8. Listo, listo. Sí, No, señor. ahora a las 10, a las 10 y Ingeniero, yo media, igual. a las 10 y media seguido. Voy a colocar aquí el Listo. valor 0.025 y Oh. quedamos ahí. ¿Ok? Listo, ingeniero. Recuérdenme 10 minutos antes, porque
A mí se me pasa el tiempo. Listo. Listo, ingeniero, bueno. Continuamos a las 10:30. Buen día. Listo, ingeniero, gracias. Con gusto. Gracias.